buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Hola, ¿cómo estás? Una vez más, aquí Gustavo Mejía de Tinto con Wojtyla. En esta segunda temporada hemos estado hablando sobre las consecuencias del pecado. Nos hemos enfocado en lo que San Juan Pablo II llama el hombre histórico. Y dentro de las consecuencias del pecado hemos visto heridas. Hemos hablado de la herida del abandono, hemos hablado de la herida del rechazo, desesperanza, impotencia. Hemos hablado de cada una de esas heridas que muchas veces se convierten en esos lugares de tentación cuando no llevamos al Señor. Decíamos, por ejemplo, en un capítulo pasado que para nosotros los católicos o para todos los cristianos el infierno es un lugar sin Dios. Por lo tanto, todas esas áreas de nuestra vida que están heridas y no hemos querido llevar a Dios pueden ser nuestro pedacito de infierno que vivimos aquí en la tierra. Hablamos con Rebeca Barba sobre todo el proceso de sanación de heridas. Mira que el hombre histórico, como San Juan Pablo II lo presenta, comienza bajo la sombra del árbol del bien y el mal, pero no simplemente se queda en el pecado, sino que nos lleva hasta la redención. Y a mí siempre me gusta contar una historia para empezar a hablar de esa redención, y es un midrash. Y esta historia dice que Dios salía todos los días, cuando recién crea al hombre y a la mujer, Dios salía todos los días a decirles a ellos cuánto les amaba, y que él veía a Eva y le decía, te amo, y veía a Adán y le decía, te amo. Y no solo se los decía en la conversación con ellos, sino en toda la creación, que recordemos que toda la creación, nos enseña Juan Pablo II, tiene la huella del Creador. Entonces era como que Adán y Eva constantemente, todo el tiempo estaban escuchando ese te amo, y Dios se los estaba dando. Cuenta esta historia que cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, deciden darle la espalda a Dios, cuando desconfían del don, cuando desconfían de Dios como Padre, que Dios sale como todos los días y quiere decirles a ellos cuánto les ama. Primero que todo les trata de buscar, y cuando por fin les encuentra, cuando de repente él ve a Adán, le dice, y de repente él se da cuenta como que no le sale la palabra, y ve a Eva y le dice, y esa palabra de amor no salía de su boca. Y no salía de su boca no porque él no la pudiera decir, sino porque ya no había un corazón abierto y receptivo para recibir su amor. Dice esta historia que Dios dijo, no puede ser, el hombre sin amor es inteligible, no se va a entender a sí mismo, o sea, se va a perder. ¿Y qué hace Dios? Mandó patriarcas, pero los patriarcas no supieron pasar adecuadamente el mensaje, y dice Dios, no puede ser, ellos tienen que saber que yo les amo, que fueron hechos por el amor, en el amor y para amar. Y entonces les mandó jueces y reyes, pero tanto los jueces como los reyes se torcieron. Y dice Dios, no puede ser, no puede ser, ellos tienen que conocer mi amor, ellos tienen que saber que les amo, y mandó profetas. Pero dice esta historia que a los profetas los mataron. Cuenta esta historia que era tanto el deseo de Dios por decirle a ellos cuánto les amaba, que esa palabra de amor del principio se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesucristo es la palabra de amor que desde el principio el Padre tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ver que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. O sea, los cielos no pudieron contener el amor de Dios porque la segunda persona de la Trinidad quiso encarnarse, quiso hacerse uno como nosotros para enseñarnos su amor, para dar su vida por nosotros, para redimirnos, para salvarnos. O sea que podemos decir que en el vientre de María se besan nuevamente el cielo y la tierra. O sea, podemos decir que en el vientre de María nuevamente se une eso que quedó dividido por el pecado original. En el vientre de María viene a habitar la segunda persona de la Trinidad. Mira que si adelantamos un poco, vamos a ver de que el primer milagro
¿Qué hace Jesús? Porque todo el tiempo, mientras hablamos de la teología del cuerpo, hablamos de ese lenguaje espousal, de ese sentido espousal como nos habla el Señor, ¿verdad? Como Él se presenta durante todo el Antiguo Testamento como el amado que busca a su amada, que es el pueblo de Dios, ¿verdad? La iglesia. Y vamos a ver que si toda la palabra habla de este lenguaje espousal, obviamente cuando Cristo comienza su ministerio, cuando Jesucristo comienza su trabajo de redención, ¿dónde lo va a comenzar? En un matrimonio. Y cuenta esta historia de que llegan Jesús y María. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí porque vamos a ver que en la palabra de Dios se nos habla de Jesús como el nuevo Adán. Y no podemos imaginarnos o pensar en un Adán sin una Eva. Por lo tanto, si Jesús es el nuevo Adán, ¿quién es la nueva Eva? Es María. María va a ser el primer título que María recibe por los padres de la iglesia, es precisamente la nueva Eva. Y vamos a ver de que llegan ese nuevo Adán y esa nueva Eva a las bodas de Canaán. Me gusta mucho una de las personas que entrevistamos la otra vez. Ella se llama Gaby. Yo no sé si se acuerdan cuando Gaby nos habló del genio femenino. Y me gusta mucho porque en esas bodas de Canaán se ve muchísimo el genio femenino, porque ¿quién es la que se da cuenta que hace falta el vino? ¿Quién es la que se da cuenta? O sea, ¿quién está pendiente de los pequeños detalles? María. Y eso hace parte del genio femenino, es esa capacidad que tiene la mujer de reconocer los pequeños detalles. Es esa intuición que tiene la mujer para ver que todo está funcionando correctamente bien. Y vamos a ver que va a ser María precisamente la que en las bodas de Canaán se va a dar cuenta que hace falta el vino. Mira qué importante esto. Ante la sombra del árbol del bien y el mal, a la que nos encontramos es a Eva. Y Eva va a ver que el fruto es apetitoso. Ya hablamos de por qué era la mujer, ya hablamos de toda la teología de la mujer, de todo lo que simboliza Eva. Ahora nos vamos a encontrar a esta nueva Eva, que también debajo de un árbol dijo, hágase en mí. Ese fiat, que es ese hágase en mí. Y ahora nos encontramos a esta nueva Eva en las bodas de Canaán. Y mira esto, mira esto. La palabra de Dios dice que la consecuencia del pecado es la muerte, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué era lo que había entrado en la primer pareja del Edén? La muerte. Ahora vamos a las bodas de Canaán. ¿Qué hacía falta en las bodas de Canaán? Tinto, pero no el tinto del cafecito de tinto con huitila, sino tinto de verdad, el vino. ¿Qué hacía falta? ¿Qué hacía falta en las bodas de Canaán? Vino. Ahora, ¿qué simboliza el vino en las Sagradas Escrituras y en la liturgia hasta hoy? Sangre. ¿Qué simboliza la sangre en el Antiguo Testamento? Vida. Por eso es que en el Génesis vamos a ver de que Dios dice a Caín que la sangre de Abel clama por justicia, o sea, la vida de Abel. Por lo tanto, ¿qué era lo que le hacía falta a la pareja de las bodas de Canaán? Vida. Y donde no hay vida, ¿qué hay? Muerte. ¿Qué era lo que tenía la pareja de las bodas de Canaán? Muerte. ¿Qué había entrado a la pareja del Edén cuando desobedecen a Dios? Muerte. Por lo tanto, cuando María le dice a Jesús, o les dice a los servidores, hagan lo que Él les diga, Jesús va a convertir esa muerte, esa agua, esa cosa insípida, ¿en qué? En vida. Jesús le devuelve la vida a ese matrimonio. Vamos a ver que desde el principio todo ese carácter espousal, todo este sentido espousal se hace presente en el ministerio de Cristo. Y hay una escena que a mí personalmente me gusta muchísimo y es la samaritana. Vamos a ver que by the way, el otro día estaba viendo el capítulo de Chosen de la samaritana y es precioso. Yo siempre he dicho que uno de los diálogos más hermosos de las Sagradas Escrituras es el diálogo de Jesús con la samaritana. Pero vamos a ver de que Jesús se encuentra a la samaritana en el pozo de Jacob. Cualquier persona, cualquier biblista, cualquier estudiante del Antiguo Testamento, cuando escucha pozo de Jacob,
inmediatamente se pone los lentes nupciales. ¿Por qué? Porque era en ese pozo donde los patriarcas habían conseguido a sus esposas. O sea que vamos a entender ese texto con los lentes nupciales. Y vamos a ver de que Jesús llega al pozo de Jacob y se encuentra la samaritana. Una de las cosas más espectaculares de ese encuentro es que Jesús le pide a ella agua, ¿verdad? Le pide a ella agua. Él entra a la realidad de esta mujer, comienza a conversar con ella y le dice a ella que llame a su esposo. Y le dice la samaritana, no, es que yo no tengo esposo. Y le dice Jesús, claro, porque has tenido 5 y el que tienes ahora, o sea, el número 6, no es tu esposo, no es tu marido. Nosotros sabemos de que en las Sagradas Escrituras cada número tiene una simbología, significa algo. El 6 en las Sagradas Escrituras significa imperfección. O sea, esta mujer samaritana había amado de forma imperfecta. Y me gusta que nos detengamos un poco y pensemos cuántas veces nosotros hemos amado de forma imperfecta. Cuántas veces, tal vez buscando un poco de atención, de afirmación, o alguien a que nos entienda, terminamos mendigando amor, ¿verdad? A veces me pasa mucho a mí en terapia que me llegan mujeres y me dicen, no, Gustavo, es que estoy saliendo con esa persona. Y me dicen todos sus defectos y al final me dicen, pero es una buena persona. O sea, vemos todos los red flags. Pero obviamente, ¿qué estamos buscando? Un poquito de amor. Es todo lo que queremos. Entonces vamos a ver la samaritana que en la búsqueda de ese amor en el lugar equivocado ya había amado de forma imperfecta 6 veces. Y le dice Jesús a ella, si conocieras el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Él es el don de Dios. Él es el que se nos da como ese don de Dios. Él es ese amado que viene por la amada. Y si la samaritana había amado 6 veces, Jesús se le presenta a ella como el amante número 7. ¿Qué simboliza el número 7 en las Sagradas Escrituras? Perfección. O sea que en ese diálogo lo que Jesús le está diciendo a la samaritana es si conocieras el amor de Dios. Si conocieras este amor incondicional que no se vale de lo que haces ni de lo que tienes, sino de lo que eres. Él se está presentando ante ella. Y estamos hablando en el carácter espiritual de las Sagradas Escrituras, para que por favor no vayan a mandar una queja diciendo que yo dije que Jesús tuvo un romance con la samaritana, sino en el carácter espiritual del texto. Estamos viendo cómo la samaritana nos representa a cada uno de nosotros. Cómo la samaritana representa a la amada de Cristo, que es la iglesia. ¿Y cuántas veces le hemos sido infieles? ¿Y cuántas veces le seguimos siendo infieles? El otro día meditaba yo en los misterios del Rosario, en los dolorosos, el martes. Y de repente llegué al tercer misterio y veía la coronación de Jesús. Y leía ese texto donde a Jesús le ponen una corona de espinas, una bata púrpura y le dan una caña como para burlarse de él como rey. Y en ese momento, no les miento, me tocó detener lo que estaba haciendo y dije yo, Dios mío, ¿cuántas veces yo he dicho que Jesús es el rey de mi vida? Sin embargo, le sigo fallando. Sin embargo, le sigo poniendo otra corona de espinas, otra bata púrpura y otra caña, porque simplemente al decir Jesús es rey de mi vida es un decir, pero no se hace realidad en algunas áreas de mi vida. Y pensaba yo eso, o sea, ¿cuántas veces realmente tenemos que detenernos y darnos cuenta qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Porque Él quiere ocupar el primer lugar. Él quiere presentarse como ese amado capaz de llenar nuestra necesidad de amor, nuestra necesidad de entendimiento, nuestra necesidad de afirmación, de validación, de pertenencia, como cada una de esas necesidades del corazón la podemos encontrar en la persona de Cristo. Y en todos los textos de la palabra de Dios podemos ver en diferentes momentos donde Jesús se presenta como ese amado que viene por su amada. Pero todo esto va a llegar a su cúspide
precisamente en la cruz. Vamos a ver que en la cruz, que by the way, muchos místicos de la fe llaman a la cruz la cama nupcial, donde el amado que es Cristo se acuesta y se hace uno con su amada. Mira que antes de llegar a esa cama nupcial, dice Benedicto XVI en Deus Caritas es, que en ese camino hacia la cruz, lo que levantaba una y otra vez a Cristo del piso cada que se caía, era el amor que él tenía por su amada, era ese amor unitivo que él tenía. Él quería llegar a esa cruz porque él sabía que en esa cruz él finalmente sería uno con su amada. Vamos a ver qué va a hacer en la cruz, donde el nuevo Adán, que es Cristo, va a mirar a la nueva Eva. ¿Y cómo le llama? Porque no le llama mamá. Le llama de la misma manera que le llamó en un contexto nupcial en las bodas de Canaán. Cuando ella le dice, se acabó el vino, él dice, mujer. Aquí nuevamente en un contexto nupcial, que son las nupcias de la cruz, del amado con la amada. Vamos a ver qué él le dice a María, mujer. Esa mujer en la boca de Jesús, que es un título. Mujer, que es un recuerdo de aquel momento, profecía del Génesis, donde Dios le dice a la serpiente que una mujer le aplastará la cabeza. Como ese nuevo Adán ve a la nueva Eva y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y como ese hijo que es Juan, que todo el tiempo en el Evangelio de Juan se nos presenta como el discípulo amado, y que por tradición hemos entendido que el discípulo amado es Juan, pero que Juan representa a la iglesia. Nosotros, las muchas veces que se habla sin nombre, solamente se dice el discípulo amado, como habla de la iglesia. Como en ese momento esa unión del nuevo Adán con la nueva Eva no es estéril, es fecunda. Él le entrega a la iglesia como hija. Y cuando vemos todo ese significado nupcial, todo lo que está pasando en la cruz, por fin podemos llegar a Efesios 5 y entender en paz lo que nos dice ese texto. Cuando San Pablo va a decir, por eso deja al hombre a su padre y a su madre. A mí me encanta ese texto porque ese texto ya está en el Génesis. Ese texto ya está en Mateo. Pero ni Génesis ni Mateo nos responden por qué. Imagínese que usted, siempre digo, imagínese que usted llega a su casa y le diga a su hijo, por eso no me juega PlayStation. ¿Qué le va a decir el niño? Ok, papá, no. Él le va a decir, ¿por qué? ¿Qué hice? Bueno, este texto lo hemos encontrado 2 veces y no responde al por qué. Sin embargo, San Pablo, ya que ha pasado la plenitud de los tiempos, va a ser él quien responda al por qué. Y él va a decir, por eso deja al hombre a su padre y a su madre. Para mí, gran misterio es ese que anuncia o que revela la unión de Cristo con su iglesia. O sea, va a ser San Pablo el que va a decir que todo ese significado nupcial, todo ese significado espousal, la unión del hombre y la mujer, es un ícono que apunta directamente a la unión de Cristo con su iglesia. Y vemos eso que está pasando en la cruz. Cuando vemos eso que San Pablo nos está diciendo y lo que pasa en la cruz, podemos entender entonces cuando San Pablo dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Normalmente siempre digo el primer texto, pero quiero empezar esta vez por el segundo. O sea, el llamado que San Pablo nos está explicando es como cada uno de los hombres está llamado a dar la vida por su esposa, dar la vida por su mujer. O sea, nuevamente recobrar esa vocación y ese propósito que se nos entregó en el principio cuando se nos entrega el cuidado de Eva, la dignidad de la mujer. Y aquí San Pablo nos recuerda y dice, hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, o sea, hasta la muerte. Den la vida por su esposa. Ahora, una mujer que escuche eso, cuando ya usted le ha dicho a una mujer, es que ese hombre está llamado a morir por usted, a dar la vida por usted, ella va a entender entonces y va a querer abrazar la parte anterior del texto que dice, mujeres, sean sumisas a sus maridos. O sea, une tu misión con la misión de tu marido.
Deja que tu esposo muera por ti. Eso es lo que San Pablo nos está diciendo. No es una sumisión de dominio ni de poder. Es una invitación a que la unión de ese hombre con esa mujer se conviertan en el signo que están llamados a mostrar, que es la unión de Cristo con su iglesia. Es ante esta realidad que entonces podemos arrancarnos de la mente toda ese puritanismo que muchas veces hemos tenido y que no nos ha permitido entender la sexualidad desde una forma santa, desde una forma sagrada, desde una forma real, desde lo que realmente simboliza. Es poder recordar de que la unión del hombre y la mujer, como decíamos en los primeros capítulos, es un signo visible del mundo interior de Dios. Es un ícono de la unión de Cristo con su iglesia. Cuando queremos borrar este signo, cuando queremos borrar estas diferencias, estamos borrando a Dios de la historia. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. O sea, aunque cada uno de nosotros tiene la imagen y semejanza de Dios, esa imagen nunca se ve más perfecta que en la unión de varón y hembra, en la comunidad de personas. Por lo tanto, borrar estas diferencias sería borrar a Dios. Pero la teología del cuerpo, como constantemente digo y repito, no es una herramienta para responder a los retos de hoy. La teología del cuerpo es la herramienta adecuada que nos permite responder a todos los retos de la cultura de hoy con caridad y con claridad. Acuérdense y tengamos siempre en mente que la verdad sin amor es tiranía. A veces somos tiranos porque queremos imponer una verdad, presentar una verdad sin amor. Ahora, el amor sin la verdad es desorden. Entonces, ¿cómo presentamos esto? Desde la caridad con claridad, amor y verdad. Y hacemos atractivo el plan de Dios para la humanidad. No como una imposición, sino como una invitación. Con una seguridad de que todos tenemos una sed de Dios en el corazón. Termino diciendo esto, la evangelización es un sediento yendo a decirle a otros, a otros sedientos, donde hay agua viva. La evangelización es un hambriento que sale a decirle a otros hambrientos donde hay comida. Lo he dicho constantemente, lo he dicho en casi todos estos capítulos. Soy un ser hambriento, soy un ser de deseos y tuve que encontrarme con otros hambrientos que me llevaran al banquete que el Señor tenía para mí, para poder empezar a caminar en esa plenitud a la que el Señor nos invita. Es una voz de esperanza para muchas personas. Es una voz de esperanza para aquellos que tenemos deseos profundos que uno dice, ¿qué hago con esto? Van a ser satisfechos. Es una voz de esperanza para muchas personas que tal vez han sido heridos en su sexualidad y como que la iglesia les invita a vivir una vida de castidad. Dicen, pero ¿cómo así voy a estar reprimido toda la vida? Hay una voz de esperanza, ese deseo va a ser satisfecho. Eso que tu corazón desea va a ser plenamente llenado en las bodas del Cordero. Es una buena noticia para las parejas, para que se den cuenta lo que realmente simbolizan y lo que están mostrando con esa unión. Estamos compartiendo con los demás una buena noticia. Bueno, y con este capítulo terminamos lo que es el segundo season. Juras, ¿cómo se dice? Temporada de Tinto con Wojtyla. Y antes de que terminemos, quería presentarles un poco el equipo que ha estado trabajando con nosotros. Y quiero comenzar por la productora que es Judith Montalbán. Hello, Judith. Y Judith, que es la productora, nos va a presentar el resto del equipo. Bueno, antes que nada, de verdad que mil gracias a todas las personas que han estado con nosotros desde un principio. Y el equipo como tal ha sido pequeño, pero de verdad que un equipo formado directamente por Dios. Y es Ricardo Castillo, que ha estado con nosotros desde el principio, detrás de cámaras. Saluda, aunque sea por voz. Hello muchachos, gracias por hacerme parte de este proyecto. Sarita, quien ha sido la que nos ha prestado su hogar y nos ha dejado estar aquí con nosotros y nos ha ayudado a todo lo que es este set, producción, o sea, todo lo que es eso. Sarita ha estado con nosotros. Muchas gracias, Sarita. Con gusto y para servirle siempre.
Y el que se ha encargado de todo lo que son las ediciones y pasa horas para llevarle a ustedes a sus casas esta belleza de evangelización es Luis Sandoval. Gracias a todos. Y nada, de verdad que a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, vienen regalos celestiales mucho más grandes para cada uno de ustedes, para cada una de las personas que nos esté escuchando. Recuerden que este mensaje es un mensaje que es para todo aquel que tenga un cuerpo, o sea que para todos. La teología del cuerpo ha sido un mensaje, yo diría que fue, what's the word que tú siempre usas? Que San Juan Pablo fue profético. Profético. Es un mensaje profético que de verdad que nos ha llegado a todos y nos ha tocado de una manera tan profunda y nos ha ayudado a entrar a ese proceso de sanación poquito a poquito. Así es que de verdad que a nivel personal les doy las gracias profundamente por ser parte de esta familia Tinto con Wojtyla y vienen cosas muy lindas este año. Bueno, para terminar, para que se queden enganchados, para que esperen que llegue el tercer season, no sé si han notado, pero hemos tenido entrevistas, hemos hablado con personas, pero dentro de todo hemos querido llevar la estructura de la teología del cuerpo, por lo tanto ha tenido un contexto un poco de conversación y clase al mismo tiempo. Bueno, en el tercer season terminamos con el hombre escatológico y vamos a empezar a hablar de temas actuales. Vamos a llevar la teología del cuerpo a cómo responde a la ideología de género, cómo responde a la ideología trans, cómo responde a la situación de tantos jóvenes que hoy tienen una inseguridad muy grande, si se casan, no me casan, qué es lo mejor que hago con mi vida. Vamos a llevar la teología del cuerpo a cómo daña la pornografía esa dinámica del don que nos enseña San Juan Pablo II. Vamos a tratar de traer testimonios, personas que han vivido esta realidad, personas que tal vez han hecho parte de la ideología de género, personas que han decidido detrans después de que se dieron cuenta que no era el camino que el Señor quería para ellos y que pueden identificarse con su verdad. Personas que tal vez hicieron parte de la industria pornográfica. Si alguna de las personas que está escuchando este podcast y se identifica con alguno de estos temas, no dude en escribirnos y tal vez tú también puedas hacer parte de Tinto con Wojtyla en la próxima temporada. Que ¿Ya? Dios te bendiga y nos vemos pronto. Dios los bendiga.